sabía que ibas a decir algo así. Literal, regresé el tiempo y recuerdo cuando tú y mamá hacíamos devocionales todos juntos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast. Hoy tengo unas invitadas de lujo, que son de gran bendición para mi vida, aunque a veces me han enojado también. Aquí está mi hija Yuli, que es la más grandecita, y la pequeñita. Es un gusto estar aquí Valerie. hoy compartiendo, Bienvenidas. papi. Gracias, papi, por la Gracias, invitación. chicas. Así que vamos a pasar un buen tiempo aquí en familia. Sí. Hoy queremos platicar un tema interesantísimo y es cómo estar en el ministerio y con una dinámica familiar. A veces no es fácil, pero la verdad es que ha sido maravilloso y glorioso todo lo que hemos aprendido. Y muchos se preguntarán cómo puedo hacer con mi familia, porque tal vez muchas veces se puede creer que como me tocó la bendición de ser pastor, entonces por eso vienen a la iglesia, por eso le sirven al Señor, pero realmente que le servíamos al Señor, íbamos a la iglesia antes de ser llamados a un pastorado. ¿Cómo ha sido esa dinámica desde la perspectiva, diferentes edades, diferentes tiempos y un papá lindísimo? Yo sabía que ibas a decir algo así. Entonces, desde la perspectiva de cada uno, ¿cómo ha sido el poder, por ejemplo, los domingos, venir a la iglesia desde antes de que fuéramos pastor? ¿Qué han aprendido de todo esto? Bueno, yo creo que desde chiquitas, creo que siempre fue como bastante rutinario, tal vez, desde que somos chiquititas. Y creo que ahora que soy mamá, como que me gusta repetir ese patrón porque yo sé, lo vivimos y sé lo que funciona ahora después de que lo vivimos con ustedes. Y creo que un no negociable definitivamente, y recuerdo que era los domingos, vamos a la iglesia. ¿Verdad? Era una prioridad en nuestra vida. Y otra cosa también que creo que se me quedó grabado es que el primer ministerio es nuestra familia. Y creo que eso siempre lo aprendí de parte de ustedes dos, porque a pesar de que servían, a pesar de que pues eran pastores y tenían que estar todo el tiempo en la iglesia y todo, pues siempre apartaban ese tiempo para pastorearnos a nosotras primero. Y creo que eso hoy en día lo aplico con Janelle en mi caso y es algo que trato de recalcar todo el tiempo, que mi primer ministerio son mis hijos. Y creo que es algo que admiro de ustedes y lo aprendí mucho y creo que se me quedó muy grabado, que yo lo quiero repetir para mis hijos también, porque creo que definitivamente yo escuchaba una vez a alguien que decía que el discipulado, nunca ha sido más fácil hacer discípulos. Entonces decía, tus primeros discípulos están en casa, ahí contigo. Entonces nunca ha sido más sencillo para ti el poder empezar a discipular a tus hijos. Y creo que recuerdo cuando ella mencionaba esto, esta persona, yo recuerdo y literal regresé el tiempo y recuerdo cuando tú y mamá hacíamos devocionales todos juntos, que nos ponían a hacer devocionales. Recuerdo que mamá escogía un libro para cada uno, porque como estábamos en edades totalmente diferentes, mi mamá nos iba a escoger un libro de acorde a la edad de cada una. Y recuerdo que mi papá llegaba a dar la noticia, bueno, vamos a tener estos devocionales, estos tiempos en familia, una vez a la semana, recuerdo. Y también me recuerdo que yo detestaba leer. Y casi que era una obligación para mí el leer, pero creo que el hecho que haya tenido una semana para hacerlo, yo soy honesta, dejaba a última hora leer mi capítulo, pero el hecho que nos reuniéramos todos y que cada uno diera su punto en base a lo que cada uno estaba leyendo, recuerdo que compartías la palabra, igual mi mamá, me obligaba a mí tengo que leerlo porque ni modo que no voy a decir nada en la reunión familiar. Y creo que fue algo súper bonito y dinámico que siempre nos motivó como a seguir creciendo. Y creo que nunca nos presionaron como a tener nuestro propio encuentro con Dios y nuestra propia relación con Dios. Nunca fue así como, ya oraste, ya hiciste esto, ya. O sea, siempre era como, sí, un recordatorio, pero no era como algo que se nos obligaba a hacer. Sí, y lo que hablaba la Yuli, bueno, cuando se inició el ministerio yo tenía 3 añitos, o sea, estaba súper chiquita, pero yo sí, algo se me quedó marcado, es que el primer ministerio es la familia. Y así como lo mencionaba la Yuli, a mí se me quedaron marcadas mucho esos días. Teníamos una vez a la semana nuestro devocional y mis papás nos hacían actividades que se nos quedaban tan marcadas con historias de la Biblia, así como un ejemplo de una historia que nos hacía y que la Ale la cuenta muchísimo, es de que nos ponían con un paraguas y nos tiraban pelotas y el paraguas obviamente no te pegaban las pelotas. Y cuando nos quitaban el paraguas y
caían las pelotas, así nos explicaban, así es cuando nosotros estamos bajo la obediencia de Dios, bajo el manto de Dios. Todas esas cosas no te van a caer y Dios te va a resguardar, pero cuando somos desobedientes y no obedecemos, todas esas cosas te van a pegar. Y creo que esa es una de las enseñanzas que más quedó marcada en mi vida, y así como dice la Julie, creo que siempre hubieron esos no negociables. Mira, no puedes hacer esto, pero sí puedes hacer esto. Y creo que hoy en día se puede ver muchos hijos, ya sea de pastores o no de pastores, o muchas familias que no quieren ir a la iglesia porque siempre es algo tan forzado, algo que no, tenés que hacer esto y no, y no. Y entonces siento que cuando hay esas opciones en sentido, bueno, este es un no negociable en la familia, o sea, los domingos vamos a ir a la iglesia. No había discusión para eso. No había discusión, pero uno ya sabía esas cosas que habían no negociables, pero tal vez no podía hacer esto, pero sí podía hacer algo más, sí podía hacer algo más divertido. Y me recuerdo que esa es una de las cosas que yo, obviamente, de 3 añitos no tenía una relación con Dios. Ustedes iban formándose en mí, nunca fue algo forzado en sentido de, como decía la Yuli, ya leíste la Biblia y ya oraste y 3 horas en oración. Nunca, nunca. O sea, yo me recuerdo que cada una de las 3 tuvimos como nuestro encuentro con Dios en diferentes tiempos, totalmente diferentes, ya unas más grandecitas que otras. A mí creo que fue de las últimas que tuve mi encuentro con Dios, aunque seguía como que en la iglesia y sirviendo, pero todavía no había tenido realmente yo la convicción de tener mi encuentro con Jesús y ya buscarle en una relación. En una relación, porque creo que de chiquita uno empieza a vivir la fe a través de sus papás, pero cuando uno ya va creciendo, uno ya empieza a vivir una relación personal con Dios. Entonces creo que eso es algo que a mí me marcó muchísimo. Nunca fue algo forzado en tenés que tener tu relación con Dios. En el tiempo que tú querrás comprometerte con Dios, ahí va a estar el Señor. Entonces creo que eso es algo que a mí me marcó muchísimo. ¿Sabes? Ahora me puse a recordar tantas cosas, ahora mismo que las iban mencionando, y ciertamente siempre con mamá dijimos, bueno, que ellas tengan su propia relación con Dios, si hay que establecer, bueno, vamos a establecer, por ejemplo, los domingos es el día del Señor, que no es nuestro día, es el día del Señor. Entonces esos eran parte de lo que aclarábamos y que eran los no negociables. Miren, vamos a buscar de Dios más. Cabalmente nunca veníamos y decíamos, bueno, porque no estás orando, porque no estás leyendo la Biblia. No, dijimos, aunque vengan a la iglesia, eso no nos garantiza que ya inició su relación con Dios. Están escuchando palabra, que es la semilla que llega a sus corazones, pero no las vamos a forzar porque cada uno, en el momento que abre su corazón, va a tener una experiencia con Dios. Porque, dijimos, un día solo podrían tener una religión y no una relación con Dios. Pero si tienen su propio encuentro, no hay necesidad de estarlas convenciendo de absolutamente nada. Y otra cosa que nos propusimos, aún no éramos pastores, pero yo siempre en el lado empresarial e íbamos a la iglesia, buscábamos de Dios. No empezamos a servirle porque fuéramos pastores, ni ustedes tampoco. Sí, es verdad. Desde antes ya buscábamos de Dios y la manera siempre de abrir un grupo en casa, de cómo bendecir a otras personas, de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y recuerdo que no fueron días fáciles ya cuando empezamos con la iglesia, porque venía del trabajo, de la empresa, que siempre he tenido como esa parte en mi vida, y también la iglesia. Y servías y teniendo familia y teniendo... No. Entonces yo decía a Dios, yo le pedí algo al Señor en medio de todas mis imperfecciones. Le decía a Dios, no quisiera que mis hijas llegaran a decir un día, aborrecer la iglesia, ir a la iglesia, porque la iglesia le quitó a sus papás. Al contrario, tengo una responsabilidad en medio de mis defectos de vivir la palabra de Dios y de ser un mejor papá. Sí. De yo no usar la iglesia como excusa para atender a muchísimas personas y no a mi familia. Esas son de las cosas que fui aprendiendo en el camino. Y entonces, en lugar de decir, la iglesia me quitó a mi papá, no. El servirle a Dios y el estar en la iglesia me dio un mejor papá, que está aprendiendo en medio de sus errores, en medio de sus defectos. Y creo que fue una de las metas que nos propusimos con mamá para que... Y la lograron. Y aquí vamos, Él ¿verdad? está aquí. Entonces, siempre me acuerdo, apartaba lo que era muy importante para ustedes, que sus clausuras, que muchas cosas, ¿verdad? Siempre fueron papás presentes. Sí. Siempre. Eso. Sí. Siempre. Yo recuerdo
recuerdo que yo siempre hacía muchas preguntas, sigo haciendo preguntas, pero siempre cuestioné todo, creo yo, La cuestionadora. No, Ella pero sí, preguntaba, siempre, ¿por qué no? Sí, ¿Y por qué sí? Sí, es ¿Y verdad. por- Yo y siempre, todos sí? yo de las tres, yo era la que más cuestionaba, creo yo. Y creo que para mí el haber dicho sí a Dios, porque ya cuando uno va creciendo y todo, porque de chiquito uno lo hace porque mis papás lo hacen, entonces yo también. Sí, lo sigo. Pero creo que llega un momento donde ya comencé a cuestionar y dije, pero ¿por qué? ¿Y por qué así? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto? Y creo que para mí el haber dicho sí a Dios de forma personal, creo que fue verlos a ustedes. Ver lo que tú decías, el estilo de vida, más que en la iglesia, más que verlos en la iglesia, era más Bueno, verlos una a ustedes prédica, en ¿verdad? O el predicar. día a día, exacto. Verlos en su día a día, ver que a ti te tocaba trabajar, que te tocaba regresar cansado, que preparar la casa para el grupo, el domingo volver a prepararse y así casi que todos los días yo miraba que rezabas cansado todas las noches, pero recuerdo también que esos tiempos de comida eran también como un momento para toda la familia, de un momento para respetar y poder ponernos al día de qué estaba pasando. O sea, aquí no se valía, estoy muy cansada, hoy no ceno, ¿verdad? Aquí era, yo recuerdo que siempre nos sentábamos a la mesa y ese era como nuestro momento para ponernos al día de qué estaba pasando con cada uno. Y creo que el hecho que yo haya dicho como sí a Dios, definitivamente tuvieron una buena parte, una buena influencia en mí, más que todo el haberlos visto, de cómo actuaban en el día a día, no tanto los domingos, sino en el día a día, que yo decía, mi papá es la misma persona aquí en la casa que los domingos cuando predica. Y cada vez, y hasta la fecha, yo siempre te lo digo, papá, y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, y ahora cuando doy mi DL y todo, yo les digo y les menciono, mi papá lo que predica es lo que vive, literalmente, y siempre ha sido así, y creo que para mí eso ha sido definitivamente sí, el haberlos visto a ustedes vivir de esta forma, que no solo es una religión, como tú decías, no solo es los domingos me porto bien porque la gente me está viendo, sino es cuestión de todos los días, de hacerlo un hábito, de hacerlo un estilo de vida. Y eso para mí fue y es hasta la fecha algo que sigo admirando y que pues me sigue recalcando que definitivamente sí se puede tener una relación con Dios genuina y ser lo mismo cada día en casa que en la iglesia. Yo me recuerdo que habían domingos en donde la palabra a mí me confrontaba, por ejemplo. Yo decía, en esto no estoy bien. Y yo las tomaba y les decía, porque como no somos perfectos, somos humanos, fallamos, les decía, pero miren, esta palabra que yo recibí me llegó a darme cuenta de muchas cosas, porque es una palabra que te confronta. Y después llegaba con usted y les decía, mira, perdón. Los papás tenemos que aprender a pedir perdón también cuando nos equivocamos, cuando estamos haciendo las cosas como no se deben. Y era parte de esa dinámica familiar en medio de todos nuestros defectos que podía llevarnos a un crecimiento y a poder seguir sirviéndole al Señor. Yo me acuerdo que nos tocaba dar unas academias en las noches y nos las llevábamos. Sí. Y salíamos de allá a las 10 de la noche cargadas, las sacábamos. Sí, es verdad. Las- Y nosotros teniendo actividades, o sea, yendo ya Después sea del colegio a nos íbamos a tenis, entreno. o la Ale a Sí. gimnasia, Gimnasia, y nos iban a tenis, ¿no? recoger y nos iban a llevar. Y nos llevaban cena a la oficina. Sí. Sí, es verdad. Porque tampoco pudiéramos usar a la familia como excusa, esa es otra parte, para no servirle a Dios. Ujú. Porque Sí, muchas veces usamos a la familia, no, es que mis hijos, que no puedo servirle a Dios, pero cuando nos organizamos y ordenamos nuestras prioridades, podemos servirle a Dios, podemos servir a nuestra familia, podemos bendecir a nuestras familias también. Entonces, esa es la otra parte, no usar de excusa a nuestra familia para no servirle a Dios. No sé, pero ustedes creo que me han oído algunas veces decir esto, le digo, miren, yo sueño el día en que ya esté viejito, porque estoy muy joven. Ya vamos. Sí, papá. Pero miren eso, yo está sueño la el mitad día. de viejito. Y te has dado cuenta que este cuerpo se desgasta, que nos vamos arrugando. Miren. Ya van más arruguitas, ¿verdad? Ya tengo más arrugas que antes, claro que sí. Más canas también que antes. Pero yo siempre he dicho, ojalá ya viejito, si Dios me lo permite, y mi nieto se me acerque y me diga una mi nieta, así como vamos, ¿verdad? Solo Son las nenas. nenas. Pero yo sueño que me diga, abuelito, ¿por qué estás tan arrugado? Y a veces digo esto, pues mira, esta arruga que ves aquí es porque tu abuelita molestaba mucho. Por todo lo que tu abuelita
esta es por la Yuli, la Ale, por los yernos, bueno, en fin. Por los yernos es una bien grande. Bien grande. Después otra más grande que diga, mira, pues trabajé duro. Y a mi nieta, mira, y te voy a dejar esta casa. Esta arruga fue por trabajar duro. Pero, y esta, abuelito, la arruga más grande, esa fue por servirle al Señor. Porque te podría dejar esta casa, que es una bendición, una herencia material para ti, pero no es lo más valioso. Lo más valioso es lo que va a suceder adentro de esta casa. Sí. En un día ya no estaremos, pero lo que hicimos en esa casa, que muchas vidas se salvaran, que habláramos de Jesús, que predicáramos de su bondad, de nuestra humanidad tan errónea y de la grandeza de su amor para perdonarnos y amarnos y hacernos parte de su familia, de Jesús, de la familia de Cristo, de la iglesia de Cristo, porque esta tierra pasará, todo pasará. Sí. Y un día le puedo decir, es más, esta casa un día ya no va a estar, porque los cielos y la tierra pasarán, pero lo que adoramos, compartimos y fuimos transformados en ella por la presencia de Dios, será para siempre. Sí. Yo te invito a servir en familia. No le servimos porque seamos pastores, le servíamos antes de ser pastores. Sí. O de ser una familia pastoral. Sí, y literal, yo creo que eso es algo por el cual yo doy tantas gracias a Dios cada día, porque me dio la oportunidad de crecer en la iglesia. Me dio la oportunidad de poder servir en familia, ya sea en cualquier lado que servíamos, con servidores, ya cuando ustedes pasaban ya a ser pastores. Creo que eso es algo que doy gracias a Dios por vivirlo tan cerca y tanto en mi niñez y poder crecer en este ambiente. Y creo que algo clave que todos los hijos admiramos de nuestros papás, y tal vez si tu hijo está lejos de Dios, creo que lo que más nos fijamos es cómo es tu papá, cómo es tu mamá en la casa. Es que no puede ser posible que sea otra persona totalmente opuesta en la iglesia, porque eso no sería algo genuino, no sería algo real. Entonces, y a pesar de que tienes tus defectos y los tienes también en la iglesia, pero no eres alguien diferente. Ahora eso es lo que tenemos que luchar todos por. Dios creo que tiene el espacio en el llamado, tiene espacio hasta para tus errores. Para nuestros errores, para nuestras caídas. Lo que muchas veces no hay espacio, que si no se estanca, es para la apariencia. Yo soy vulnerable aquí los domingos, digo, mira, estoy pasando por esto. A mamá hace poco la molesté, estaba enojada conmigo. Yo la vi que el domingo andaba enojada, y entonces en pleno servicio le digo, ¿estás enojada todavía conmigo? Frente a toda la gente, y me hizo ojos de, ¿dónde vas a dormir hoy, verdad? Y le dice, a ver, tírame un besito, le dijo. Y le dije, mejor venía a dármelo. Y se levantó y me dio después le da un ataque de risa y me dio un beso. Y yo le digo, ya viste cómo se solucionan las diferencias, o sea, pero estábamos realmente molestos y no voy a subir, ¿verdad? A aparentar que estamos súper bien cuando estábamos pasando nuestra diferencia, pero lo hicimos en son de broma, pero al final esa vulnerabilidad, ok, estos defectos tiene papá en casa, pero también se muestra vulnerable aquí. Nos quita una gran presión también como familia. Y se las quité siempre a ustedes también. Es que sos la hija del pastor, sos el pastor. No. Seguimos creciendo, seguimos madurando, seguimos siendo transformados por la misericordia de Dios. Sí, y a lo que iba con esto es de que creo que lo más admirable, como nuestra dinámica de ustedes cuando ustedes pasaban un momento difícil o algo personal, iban con nosotros y decían, miren, esto estamos pasando, o esto es lo que yo estoy batallando tal vez con mi fe. Y creo que a lo que iba es de que como hijos, eso es algo que admiramos demasiado, esa vulnerabilidad, y que cada día haya un corazón dispuesto a la transformación, que sin importar los errores, sin importar, bueno, me equivoqué con esto, tal vez fallé en esto, errores se valen, todos fallamos cada día, pero está en eso, como hijos creo que yo admiro mucho esa vulnerabilidad en decir, bueno, fallé, pero cada día estoy dispuesto a que Dios transforme mi vida, cada día estoy dispuesto a dejar esta área que me cuesta, y creo que eso es algo que marca mucho como hijos, el ver ese ejemplo en nuestra casa, y que eso va acercando con lazos de amor a Jesús, nos va acercando más y más en decir, ok, no tengo que ser perfecto para tener una relación con Jesús, no tengo que tener todo resuelto en mi vida para acercarme a Jesús, sino tal y como somos de imperfectos nos podemos acercar a Jesús y poder servir en familia. Sí, y lo que tú decías, papá, que tampoco nos presionabas el hecho de, como son las hijas del pastor, pues
de alguna forma la gente espera llegar a cierto, que tengamos que cierto predica como el estándar, pastor, o que o predica prediquemos como- igual. Y O que creo que tengan eso... buen gusto, por ejemplo, para escoger no, ¿verdad? Pero a lo que voy es que nunca nos presionaron incluso hasta en eso, porque yo recuerdo Sí. que los mirábamos servir y todo, y nunca tampoco fue una obligación para nosotros comenzar a servir. Ujú. Y creo que fue decisión de cada una haber ido con ustedes y papá, yo quiero servir, yo te quiero ayudar. Y recuerdo que empezamos con entregar Kleenex, me recuerdo en las academias cuando estábamos en la noche o en el grupo en casa, y creo que nacía de nosotros, no era algo que, venga mija, vaya a servir, ¿verdad? No necesariamente, sino era algo que ustedes nos demostraban y nosotros al verlo queríamos también ser parte, y creo que hasta en eso, porque cuando comenzamos a servir, a veces yo llegaba a preguntarles, recuerdo así como, hice mal esto. ¿Qué pasa ahora? ¿Verdad? Y yo estaba sirviendo y me pasó esto. Ustedes tranquila, mi amor, todos cometemos errores, y creo que eso también es parte del proceso y del crecimiento personal, entender que hay un crecimiento personal en cada miembro de la familia y que no se debe de tener falsas expectativas o imposibles, diría yo, porque a veces esperamos perfección cuando en realidad perfecto solo es Dios. Entonces, creo que es importante también dejar que cada uno vaya a su ritmo y no estar tratando como de imponerlo, ¿verdad? Creo que eso también fue algo que nos ayudó bastante, o en lo personal, pues. Y también mencionabas algo con los hijos, que no deben de ser la excusa, y la forma en como yo lo veo, porque yo ahora que soy mamá, digo, yo también quiero meter a Yanela, quiero involucrarla lo más que yo pueda, y que me vea como sirvo, y que en vez de que ella sea mi excusa, sea la razón por la cual yo quiero seguir creciendo en Dios. Que por ella yo voy a seguir creciendo, que por ella yo voy a seguir sirviendo a la gente, que por ella yo voy a seguir esforzándome para ser la mejor versión, o incluso cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Hay una canción, no era de tu tiempo, pero decía, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. O sea, tu Sí. hijo, ¿verdad? Entonces, Sí, esa... Esa canción sí es vieja, ¿verdad? Sí, pero buenísima, buenísima. Dani Berríos, me acuerdo yo, que la voy a escuchar. la Yo no lo he canta. escuchado, pero Yo no la he básicamente escuchado, ese es pero- como mi enfoque ahora como mamá. Sí, Sí, claro. literal Literalmente. lo que estabas diciendo, creo que el no forzar a los hijos a que se metan y que estén, porque yo personalmente, como mencionaba, yo fui como que la última que tuve. Yo creo que más que allá de forzarlos, hay que inspirarlos. Sí. Hay que Esa es la inspirarlos. palabra. Y Sí. creo que eso es bien importante. Y eso nos lleva, bueno, Señor, yo quiero inspirarlo. Quiero Sí. crecer en estas áreas de mi vida para poder inspirarlo del Dios que cambia, Así el Dios es. que perdona, el Dios que levanta, el Dios que transforma, Sí. el Dios que nos ha dado lo que nada ni nadie nos ha podido Sí. dar, y es al Dios al que le servimos, para que nuestras generaciones continúen sirviéndole a Dios. Sí, que a causa del ejemplo y que uno diga, "Ah, esto me llama la atención", o el ver el ejemplo de nuestros papás, el poder decir, bueno, ellos me inspiran a ser Y mi a mejor causa de la versión. semilla también, A causa, que ellos sí. pues plantan en nosotros, ¿verdad? Tener esa paciencia para seguir sembrando, para un día llegar a ver el fruto, que a pesar que no se ve a corto plazo, ustedes creo que lo vieron hasta más adelante, pero que tener esa fe y seguir invirtiendo en ellos, seguir encaminándolos, ¿verdad? Porque uno como papá le toca encaminar a sus hijos, y creo que eso también fue algo que quedó grabado, encaminar, que ustedes siempre nos enseñaron y siempre nos fueron como encarrilando con esa paciencia, y pues que gracias a Dios lograron ver el fruto y que siguen viendo o Por esperando la ese gracia del fruto. Señor. Pero no, sí, creo que yo, o sea, siempre estaba inspirada por ellos, pero cuando realmente tomé la decisión de tener un encuentro con Jesús, yo me recuerdo que íbamos en viajes ministeriales, todos juntos, servir en familia, era súper lindo, pero me recuerdo que pasé una etapa en mi vida donde yo miraba a mi hermana en la batería. Miren, yo no soy nada musical, nada. Todo el mundo me pregunta si soy algo musical. Miren a Podemos mis dos, testificar de eso. miren Yo a mis dos tampoco. papás, no son musicales. Pero solo la Julie y la Ale son musicales. Y me recuerdo que íbamos en viajes ministeriales y la Julie estaba tocando la batería, la Ale estaba cantando y ministrando, mis papás estaban predicando. Yo decía, y Dios, ¿y yo qué hago? O sea, no me sale escrita nada, decía yo. Y me recuerdo que pasé esa etapa donde de frustración, donde decía,
voy a entregar más de algo porque no sabía qué más hacer. Y creo que me recuerdo que empezaba a entregar Kleenex y Dios ahí vio mi servicio porque yo iba entregando Kleenex, iba agarrando a la gente, o sea, un chipuste así, y agarraba a la gente y era alta y yo así, pero no sé cómo lo lograba. Pero bueno, yo me iba sirviendo así, eso me recuerda mucho, porque me identifico mucho con la historia de David. Cuando el profeta Samuel llega a ungir y al siguiente rey, y cuando él llega y están todos los hermanos en la mesa, menos David. Los más probables de elegir. Los más probables, el papá así como, bueno, aquí están todos con habilidades y todo. Y yo me siento tan identificada con David porque yo creo que pasé así mi proceso, como David estaba cuidando las ovejas y Dios lo estaba formando en lo íntimo y en su relación con Dios. Y ahí es cuando el profeta Samuel dice, bueno, yo no voy a empezar la cena hasta que el último de los hijos venga. Y creo que eso, algo que me recuerda es tal vez tu papá, si tus hijos están lejos de Dios, Jesús no va a empezar la cena sin tu último hijo y que aunque tarde tiempo, aunque tarde más que el otro hermano, aunque el otro hermano vaya más encaminado que el otro, siempre va a llegar el tiempo y Jesús lo está esperando a la mesa. Así como me pasó a mí, fui la última que llegué, pero llegué y creo que nunca es tarde y tal vez sí como papá te preocupas porque, ay, mi hijo, este está muy bien, pero el otro se me fue. Llega el tiempo y que Jesús lo está esperando. Ah, lindo, muy lindo lo que estás compartiendo y quiero agradecerles por este tiempo. Si pudiéramos dejar cada uno un consejo como familia para poder servir, para poder realmente llevar una familia y al mismo tiempo poder servirle al Señor. Bueno, primero diría, sé paciente porque la siembra trae su cosecha y cada día, cada vez que tú siembras en tus hijos vas a ver ese fruto tarde o temprano. Dios no se queda con nada y algo importante también es saber que Dios solo tiene hijos, Dios no tiene nietos y tus hijos son sus hijos también y tus hijos están en sus manos también. Entonces solo confía, haz tu parte y Dios va a hacer su parte también con cada uno. Creo que todo empieza en casa. El ver ese ejemplo aún en medio de errores, de pecado, creo que el ver ese ejemplo, decir, bueno, me equivoqué, pero Dios es un Dios de oportunidades y el ver que en familia cada día tomar la decisión de poder ser transformados por Dios, creo que eso es algo que impacta mucho y creo que un consejo es que papá, si estás viendo este episodio, que no te desanimes si tus hijos todavía no están en la iglesia. Va a llegar el tiempo, solo sigue orando, sigue creyendo y sigue confiando. Sí. Y así como dice la Julie, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y también es su hijo. Y confiar en Dios, en que Él lo tiene en las mejores manos. Yo si pudiera hacer una aportación es aprovecha cada tiempo con tu familia para ser bien intencional. Sí. En decirles quiénes son para Dios primeramente. Hoy, en aquel tiempo no teníamos de que podían estar con un iPad, con un celular en la mesa, que hoy le está robando tanto a las familias porque lo que buscamos es distraer a los hijos, en lugar de aprovechar ese tiempo para formarlos en su identidad en Dios. Estar presentes, estar presentes, porque dedicarles tiempo no quiere decir que estemos presentes. Sí, podríamos estar 10 horas con nuestros hijos y no estar presentes, estar ausentes, estar en los celulares, no dedicar el tiempo. Entonces es bien importante ser bien intencional con cada tiempo que tengamos en familia, porque Jesús donde más hablaba era en el compartir, en la mesa, cuando partía el pan. Entonces creo que tenemos una oportunidad tan grande frente a nosotros. Y yo creo que diremos, como decía Josué, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Así que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Por favor, deja tus comentarios y te esperamos en el próximo podcast. Gracias.